hermano Gloria al Calixto, Señor. ora por la ofrenda. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. En esta hora, hermanos, queremos mandar un saludo muy fraternal a todos los hermanos que nos siguen por las redes sociales, hermanos. Sabemos que día a día ellos están pendientes de la palabra del Señor. Y queremos decirle que estamos orando por ellos, hermanos. Y desde aquí les mandamos un fraternal saludo, hermano. En esta hora, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Isaías 40, en el versículo 31. Isaías 40. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Dios es bueno, hermano. ¿Sabe por qué es bueno? Porque nos ha permitido estar aquí en su casa, hermano. Y es que no hay un Dios tan grande como Dios, hermano. No hay. Cuando lo tenga, diga un amén. Sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor, Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevamente, hermano, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar, hermano. Eterno Dios, en esta hora nuevamente vengo ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por la primera parte de este servicio, Señor. Pero en esta hora, Señor, vamos a entrar, Señor, en lo mejor, que es tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, yo te ruego, Señor, que tú vengas y hables a nuestros corazones, Señor. Que esta tu palabra, Señor, llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que, Señor, podamos atesorarla, Señor, para ponerla en práctica, Señor. Mi Dios, en esta hora te ruego, Señor, que tú vengas, Señor, en esta hora y nos cobijes, Señor, con ese Espíritu Santo, Señor, y podamos salir en esta hora bendecidos de parte tuya, Señor. Padre, todo esto lo dejo en tus manos y lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese con un gloria a Dios. El tema esta noche, esperar en Jehová. ¿A cuánto le gusta esperar? ¿Verdad que por naturaleza somos desesperados? Por naturaleza el ser humano es desesperado, hermano. Somos impacientes, pero la palabra del Señor dice esperar en Jehová. ¿Qué quiere decir? Que hay que esperar en Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas al revés, vamos a decirlo así. A veces nosotros decimos, tengo este problema, tengo esta situación y la voy a poner en las manos del Señor, pero a veces nosotros queremos ayudar a Dios, nosotros nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer. Por eso el tema es esperar en Jehová. ¿Por qué esperar, hermano? ¿Por qué esperar en Dios? Porque Dios, Él da la respuesta que tú y yo estamos esperando. Oía yo a mi hermana Eunice, que dice, es que yo fui a migración y tuve que esperar. Mire, esto de esperar, hermano, es bueno. ¿Por qué? Porque en la espera es donde tú y yo vamos a ver
la victoria, hermano. En la espera es donde tú y yo vamos a ver mover la mano de Dios, hermano. En la espera es donde vemos nosotros la diferencia que Dios hace, ese Dios grande, ese Dios poderoso, hermano. Pero ¿qué se necesita? Esperar en Dios. No desesperarnos, hermano. Mire cómo dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué nuevas fuerzas, hermano? Porque a veces en el caminar con el Señor nos agotamos. A veces el trabajo, a veces los problemas, muchas cosas, hermano, que pueden pasar y ¿qué hacen? Te agotan físicamente, pero también a veces te puede agotar espiritualmente, que dices tú, me siento cansado, ya no quiero seguir, ya no quiero caminar. Pero ¿qué nos dice la palabra? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que te ha dado las fuerzas hasta el día de hoy, hermano. Si estás aquí en la casa de Dios, si estamos aquí, es porque hasta aquí, hasta este momento, el Señor te ha dado la fuerza a ti y a mí para poder seguir adelante, hermano. A veces decimos, es que estoy aquí por mis fuerzas. No, mi hermano. Estamos aquí porque Dios te ha traído de la mano, porque Dios ha venido caminando contigo, porque la presencia de Dios ha sido contigo hasta este momento. Es por eso es que tú has llegado hasta aquí, hermano, porque como dice su palabra, porque sin mí, dice, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando nosotros nos allegamos a Dios, Él camina con nosotros, hermano, y ahí vamos caminando. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos cansados, a veces los problemas, hermano, son tan grandes, pero ese Dios grande y poderoso que nos trae de la mano, ese Dios grande y poderoso que nos consuela, hermano, es lo que nos ayuda a ser victoriosos en todo momento, hermano. Porque, por eso el tema, esperar en Jehová. Es bueno esperar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de tiempos. Dios es un Dios que todo lo hace a tiempo. Dios nunca llega tarde, hermano. A veces decimos, es que ya tengo ratos de estar orando, ya tengo meses, ya tengo años de estar orando y no veo resultados. ¿Qué quiere decir? Sigue orando, hermano. Sigue esperando. ¿Por qué? Porque no importa el tiempo que pases, pero necesitas esperar en Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar esa respuesta que tú y yo estamos buscando. Esperar en Jehová. Me venía a la mente cuando estaba haciendo este pequeño mensaje. Y yo creo que aquí abarca tanto a hermanas como a hermanos, cuando éramos jóvenes y andábamos por ahí de novios. Entonces recuerda, yo creo que todos hemos pasado por ese momento. Andábamos de novios y ¿qué le decíamos a la novia? Te voy a esperar a tales horas. Y ahí estábamos esperándolas. Nos daba hambre, se nos quitaba el hambre, nos daba sueño, pero ahí estábamos esperando a la novia. ¿Por qué? Porque le decíamos, te voy a esperar a las 7 de la noche. Llegábamos antes de la hora y ahí estábamos esperando. Y ni sueño nos daba, ni los zancudos, ni nada nos hacía. ¿Por qué? Porque estábamos esperando, hermano. Pero quizás las hermanas digan, pero es que los hermanos son los que esperan. No, hermano, también las hermanas a veces dicen, yo esperaba a mi novio, dicen. Entonces creo que tanto las hermanas como los hermanos, algunas veces, hermano, en el tiempo de que anduvimos de novios, esperábamos, hermano. Y se pasaba el tiempo, pero ahí estábamos esperando. Entonces, ¿qué quiere decir con ello, hermano? Que es bueno esperar. Por eso el tema, esperar en Jehová, hermano. No importa el tiempo. Le decía yo hace unos días, cuando yo llegué aquí, hermano, pasé un año orando y creo que los hermanos se acuerdan. Y cada vez que yo ponía esa petición, los hermanos decían, ahí va el hermano Cisneros con lo mismo. Ahí va el hermano Cisneros con la misma petición todos los domingos. Pero había una necesidad. Había una necesidad y yo sabía que había alguien que lo podía solucionar y ese alguien es ese Dios todopoderoso, hermano. Y por eso esperé un año, hermano. Al año se vio el resultado. Al año obtuve la victoria. ¿Por qué? Porque supe esperar, hermano. Por eso dice esperar en Dios. Es bien importante, hermano, esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios llega a tiempo. Dios no se equivoca, hermano. Y Dios te da la victoria. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. ¿Cuándo andamos con las alas caídas, como decimos? Cuando estamos en los problemas, cuando hay desánimo, ¿qué decimos?
Ay, hermano, usted ha contado a otro hermano y le decimos, ¿cómo andas, hermano? Ay, hermano, tú no sabes cómo ando yo ahorita. ¿Qué decimos? Si tú supieras, y otro dice, ando hasta con las alas caídas. ¿Qué quiere decir? Que los problemas por donde están pasando son tan duros, hermano, que espiritualmente y físicamente, hermano, vienen los problemas y te agotan, te deprimen. Pero, dice aquí, pero los que esperan en Jehová levantarán las alas como a las águilas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros oramos a Dios, hermano, mire, el ánimo se levanta. ¿Y qué quiere decir? Por eso levantarán alas como las águilas. ¿Qué es lo que te levanta el ánimo? La palabra de Dios, hermano. ¿Qué es lo que te levanta el ánimo? La oración, hermano. ¿Qué es lo que te levanta el ánimo? Meditar en el Señor. Eso te levanta el ánimo, hermano. Dice, correrán y no se cansarán. ¿Por qué? En el Señor, hermano, cuando tú esperas en el Señor, tú no te vas a cansar, hermano, porque estás dejando todo en las manos del Señor. Mire, una de las cosas que el cristiano debe de enseñarse es a confiar, a depositar nuestros problemas en las manos del Señor. Cuando nosotros dejamos todo en las manos del Señor, Él nos va a dar la victoria, hermano. Cuando nosotros nos enseñamos a someternos al Señor, Él nos va a ayudar, hermano. ¿Por qué? Porque Él está siempre ahí para ayudarnos. Por eso es importante esperar en Jehová, dice. Y muchas veces, hermano, el problema es tan grande que no queremos esperar. ¿Y qué decimos? Ay, ya esperé mucho tiempo. Oh, ya esperé. Mire, afuera, hermano, hay pueblo de Dios que ahorita andan afuera. ¿Por qué? Porque no han querido esperar en Dios, hermano. Dice, es que estuve yendo a la iglesia, fui por tanto tiempo, pedí que oraran por mí, pero no vi resultados. ¿Y qué pasó? Se fueron y andan afuera. ¿Por qué? Porque no supieron esperar en Dios, hermano. Pero qué importante es esperar en Dios, dejarle las cosas en las manos de Dios, hermano, porque Él te va a dar la respuesta, hermano. Nosotros no podemos hacer nada, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Él te va a responder, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo y no en el tiempo mío, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los tiempos, hermano. Pero hay 3 puntos que pude sacar aquí en este versículo. Dice, el primero dice, ¿qué pasa cuando esperamos en Jehová? ¿Qué pasa? Mire, allí en Isaías 40:29, mire cuando esperamos en Jehová, ¿qué dice? Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué quiere decir? Que en el caminar en esta tierra, tú te vas a cansar, los problemas te van a cansar, los problemas te van a hacer llorar, pero ¿qué pasa? Te cansan, hermano. ¿Qué dices a veces? Ya estoy cansado con esta enfermedad, ya estoy cansado con este problema, pero ¿qué pasa? Esperar en el Señor, dice, Él da esfuerzo al cansado. A veces ya no queremos seguir adelante, hermano, pero ¿qué? Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos ayuda para poder seguir adelante, hermano. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. A veces ya no queremos caminar, hermano. A veces viene el desánimo. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, el cristiano camina, el cristiano tiene la ayuda de Dios. Claro, ciertamente nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda, pero estamos en esta tierra, somos humanos, hermano, nos cansamos y a veces viene el desánimo, hermano. Pero ¿qué pasa? Dice, Él da el esfuerzo al cansado, da esfuerzo al cansado. A veces no queremos seguir, hermano, a veces no queremos venir a la iglesia, a veces no queremos, estamos en la casa y, hoy es día de culto. ¿Será que voy o no voy? ¿Voy o no voy? Es que viene bien cansado del trabajo. Pero la pregunta es, ¿se cansa Dios de ayudarnos? Dios nunca se cansa de ayudarnos, hermano. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor cada mañana te da algo nuevo. Sus misericordias son nuevas, dice, cada mañana, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú sientes que ya no puedes, ponlas en las manos de Dios. Él da, dice, fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna.
Cuando tú ya no puedes caminar, cuando tú sientes que ya no puedes, ora a Dios, clama a Dios, lee la palabra de Dios y eso te va a animar a seguir adelante. Eso te va a ayudar a caminar, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a dar fuerza para seguir adelante, hermano, cuando tú ya no puedes. Ahí en el Salmo 41, mire, ¿qué dice el Salmo 41? Pacientemente, mire, ¿en quién está hablando aquí? David, que dice, pacientemente esperé. Mire, esperé ¿en quién? En Jehová. ¿Qué quiere decir? Que aún David, pasando por problemas, él siempre esperó en Jehová. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que esperar en Dios es donde viene la solución, es donde viene la victoria, hermano. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Qué quiere decir? Que escuchó tu problema, que escuchó tu situación, que se llegó para oír por donde estás atravesando, hermano. Pero dice, y oyó mi clamor. ¿Cuántas veces tú le clamas a Dios por esas situaciones tan terribles que pasas? A veces dices tú, oh, he oído, hermano, que yo no creo que Dios quizás ni me oye. Dice que el oído de Dios está atento, dice, al clamor de su pueblo. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios oye, Dios escucha tu clamor. En cualquier momento, hermano, muchos dicen, es que no, yo no sé si Dios me escucha. ¿Cómo no, hermano? Dice que el oído de Jehová está atento. ¿Qué quiere decir? Que está pendiente de ti, que está pendiente de mí, de la situación por donde tú estás pasando. Pero ¿qué hay que hacer? Esperar en Él, pacientemente. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos pacientes? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta esperar? Pacientemente, dice aquí el rey David, esperé a Jehová. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando viene el problema, no trates de arreglarlo tú, déjalo en las manos de Dios y espera en Dios, hermano. Deja el problema en las manos de Dios. No importa, hermano, déjalo ahí en las manos de Dios. Él le va a dar la solución. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para cambiar las cosas, hermano. Tú y yo no podemos cambiar. Hay cosas, aún por sencillas que sean, tú y yo no las podemos cambiar. Pero Dios dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay, dice. ¿Por qué? Porque Dios hace la diferencia en lo que para el ser humano, en que para nosotros es imposible, para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para hacer las cosas, hermano. Por eso dice aquí el salmista, pacientemente esperé a Jehová. A veces nos impacientamos, a veces no queremos esperar, pero la palabra aquí que nos dice, pacientemente esperé. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuál es ese clamor que nosotros a veces expresamos? En la enfermedad clamamos a Dios, en la angustia clamamos a Dios, en la escasez clamamos a Dios. Muchas cosas por donde nosotros pasamos clamamos a Dios. ¿Pero qué? Hay un Dios todopoderoso que está ahí para escucharte. Hay un Dios todopoderoso que está ahí para darte la victoria. Hay un Dios todopoderoso que está ahí para ayudarte, para que tú sigas adelante, hermano. Por eso dice, ¿qué pasa cuando esperamos en Jehová? Es bueno esperar en Dios, hermano. Es bueno esperar en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije hace un momento, echamos a perder las cosas, hermano. A veces nosotros decimos, es que yo lo voy a hacer de esta manera. No. Deja que sea a la manera de Dios. Deja que Dios arregle las cosas, porque Dios es perfecto en todo, hermano. Dice el segundo punto, ¿qué pasa cuando esperamos en Jehová? ¿Qué pasa cuando esperamos en Jehová? Multiplica las fuerzas, hermano. A veces estamos, como decimos, ya no puedo, ya no quiero seguir, ya no quiero caminar. Pero, ¿qué hace el Señor en ese momento?
multiplica, dice. ¿Qué quiere decir? Que te da más fuerza de las que tú tienes, hermano. Pero, ¿por qué te da esas fuerzas, hermano? Porque tú has esperado en Él, hermano. Cuando tú esperas en Él, tú vas a ver la mano de Dios, tú vas a ver el poder de Dios manifestado en aquella situación por donde estás pasando. Pero ¿qué hay que hacer? Esperar, hermano. Dice, no nos cansemos, hermanos, de esperar. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar la respuesta, hermano. Dice, ahí en Isaías, ahí en el Salmo 92:10. Mire cómo dice el Salmo 92:10. Perdón, ahí en Isaías 49:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando ya no podemos caminar, cuando ya sentimos que no podemos, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la mano para poder seguir adelante, para poder caminar, hermano. Ahora sí, veamos qué dice el Salmo 92:10. Mire, cuando sentimos que ya no podemos, que ya las fuerzas se nos han agotado. ¿Qué dice el Salmo 92:10? Pero tú, dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Qué es el búfalo? Es un animal fuerte, hermano. Un animal que posee tanta potencia, tanta fuerza. Y así es la fuerza que el Señor dice que nos da. Dice, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. ¿Qué quiere decir? Que cuando no podemos, el Señor nos da la fuerza para poder seguir adelante. No podemos caminar, pero viene el Señor y dice, sí, mi hijo, sí puedes caminar. Que el problema está duro. Sí, mi hijo, tú puedes, porque yo soy el que voy contigo. Yo soy el que te sostengo. Yo soy el que te llevo de la mano para que tú puedas caminar. Sentimos agotados, hermano. Sentimos que no podemos, pero Dios está ahí para darnos las fuerzas y seguir adelante, hermano. Qué hermoso es, hermano. Pero ¿qué hay que hacer? Esperar en Dios. ¿Qué hay que hacer? Esperar en Dios, hermano. Todo el tiempo, todo problema, toda situación, espera en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a sacar adelante, hermano. Dios es el que te va a dar la victoria. Dice, esta es palabra de Dios que el profeta Isaías se la dio al pueblo de Israel. Pero no es nomás para el pueblo de Israel, hermano. Es para todo creyente, dice, que espera y es para todo creyente de que esperar y confiar en el Señor es todo lo que se necesita para recibir la fuerza a fin de obtener la victoria. ¿Qué se necesita? Esperar en el Señor, hermano. Dice, ¿qué pasa cuando esperamos en Jehová? ¿Nos da la victoria? Claro que sí, hermano. Cuando esperamos en Jehová, Él nos da la victoria. ¿Cuántos han esperado en Jehová y han visto la mano de Dios moverse? ¿Cuántos han esperado en Jehová y han dicho, Dios me dio la victoria en esto? Dios me sacó victorioso en esto. ¿Por qué? Porque supieron esperar en Dios, hermano. Dice, Él nos da la victoria. ¿Por qué nos da la victoria? ¿A qué se debió que Dios te dio esa victoria? Que esperaste en Dios, que esperé yo en Dios. Ahí en Éxodo 14, 13 y 14. Mire, dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Mire cómo le dijo Dios al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. ¿Qué quiere decir? Mantenernos firmes en el Señor. La firmeza en el Señor es la que nos ayuda, hermano, para poder seguir adelante, para poder seguir venciendo todos los obstáculos que el enemigo nos ponga. Pero hay un ingrediente bien importante aquí. ¿Cuál es ese ingrediente? Esperar.
Dice el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, cuando nosotros esperamos en el Señor, dejamos los problemas en las manos de Dios. Nosotros, ¿qué dice? Vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué quiere decir? Estar tranquilos, ¿qué quiere decir? Estar en paz, estar confiados que Dios te va a ayudar, pero esperar en Dios. El pueblo de Israel, hermano, ¿qué pasó cuando vieron el mar? Tenían el mar enfrente, para los lados que montañas y todo eso, pero ¿qué hicieron? Se mantuvieron firmes, pero esperaron ¿en quién? En Dios, porque por ellos mismos no podían hacer nada, hermano. No se puede, no pudieron hacer nada. ¿Qué hicieron? Esperar, como quien dice, aquí estamos, Señor, ¿qué vas a hacer en este problema? Esperaron. Pero ¿qué vieron? Vieron la mano de Dios ahí, hermano, cuando aquel mar se abrió, hermano, y pudieron pasar, atravesar el mar rojo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que supieron esperar, hermano. Se enfrentaron al problema, pero esperaron en Dios, hermano, que Dios les iba a dar la victoria. Esperaron en Dios, hermano. ¿Qué nos enseña la palabra a nosotros en esta noche? Que también nosotros debemos esperar en Dios, hermano. Que nosotros debemos de confiar en Dios. Porque a veces, hermano, no vemos esos resultados que nosotros estamos buscando, esa respuesta que estamos buscando, porque no esperamos en Dios, hermano. A veces ya la respuesta ya está por llegar. ¿Y qué decimos? Ay, si hubiera esperado otro tiempo más. Si hubiera esperado, pero usted sabe, usted y yo sabemos que el hubiera no existe, hermano. El hubiera no existe. Entonces hay que esperar en el Señor, hermano. Pero dice, pero mire, yendo para atrás en el versículo 13 de Éxodo, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. ¿Qué quiere decir? Que el problema que tú tienes nunca jamás lo vas a tener, hermano. ¿Por qué? Porque estás confiando en el Señor, porque estás esperando en Dios, hermano. Ese problema no lo vas a ver, esa enfermedad quizás ya no la vas a ver, hermano, pero ¿por qué? Porque estás esperando en el Señor, hermano. Qué importante es esperar en el Señor. Quizás el dolor de cabeza, quizás el dolor de espalda, cualquier dolor que tengas, nunca jamás lo verás. Nunca jamás lo verás. ¿Por qué? Porque estás esperando que Dios te va a ayudar. Porque estás esperando que Dios te va a dar la respuesta, hermano. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Que Dios, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? Es que esperemos en Él, que confiemos en Él, que depositemos todo problema en sus manos, hermano. A veces, hermano, no recibimos nada de Dios. ¿Por qué? Porque no esperamos, sino que nos desesperamos. No esperamos, sino que nos desesperamos. Como, no, es que yo me voy a adelantar. No, es que yo quiero ya solucionar el problema. No, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar a perder las cosas. ¿Qué hay que hacer? Esperar en Dios, esperar en el tiempo de Dios, esperar en Dios, hermano. Si estás pasando por alguna enfermedad, espera en Dios. Dios sabe cuándo, Dios sabe el momento en que Dios va a tocar tu cuerpo y te va a sanar. Si estás pasando por una escasez, espera en Dios, que Dios sabe cuándo va a proveer lo que tú estás necesitando. Cualquier problema por donde estás pasando, si no tienes trabajo, espera en Dios. Si tu hijo no quiere venir a la iglesia, si tu familia no quiere venir a la iglesia, ora a Dios y espera en Dios, hermano. El tema, por eso el tema es esperar en Dios. ¿Qué quiere decir? Que cualquier situación, espera en Dios. Cuando tú y yo nos enseñemos a esperar en Dios, nosotros vamos a ser bendecidos de parte del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque hemos sabido esperar, porque hemos, como decía el salmista, pacientemente esperé. Esperar pacientemente, ¿qué quiere decir? Señor, aquí está el problema, tú arréglalo.
yo no puedo. Aquí está el problema, Señor. Pero ¿qué dice? Pacientemente. Cuando nosotros hacemos eso, Dios se va a encargar. Cuando nosotros hacemos eso, estamos dándole lugar a Dios que Él mueva, que Él se manifieste el poder, que Él manifieste su poder. Cuando tú dejas todo en sus manos, tú vas a ver la gloria de Dios. Cuando tú dejas todo en sus manos, tú vas a ver la mano de Dios moverse, hermano. Pero ¿qué hay que hacer? Esperar. Por eso mi tema en esta noche es esperar en Jehová. No nos desesperemos, hermano. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios y Él a su tiempo lo hará. Muchos dicen, ya oré. Sigue orando, sigue esperando. ¿Por qué? Va a llegar, hermano. ¿Por qué? Porque el oído de Jehová dice, está atento. Sigue orando que la respuesta va a llegar. Termino con esto, hermano. Afuera hay pueblo de Dios, hermano, que antes estaban en una iglesia, que antes venían a la casa de Dios. Ahorita ya no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no están? Porque no quisieron o no han esperado en Dios, hermano. Quizás estaban pasando por algún problema, quizás estaban en la casa de Dios y dijeron, aquí Dios me va a dar la respuesta, y no vieron la respuesta que hicieron. No, ya tengo tanto tiempo de estar esperando y no he visto nada. Andan afuera. ¿Por qué? Porque no han sabido esperar, hermano. Entonces la palabra del Señor en esta noche nos dice que hay que esperar en Dios. Cuando esperemos en Dios, Dios nos va a dar la victoria, hermano. Incline su rostro. Padre eterno de la gloria, Señor, en esta hora mi alma te alaba, glorifico tu nombre, te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Oh, mi Dios, gracias por tu palabra en esta noche, Señor, donde nos has hablado, Señor, que la importancia de esperar en ti, Señor. Esperar en ti, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios de victoria, Señor. Pero ¿qué hay que hacer, Señor? Esperar en ti, confiar en ti, y nosotros vamos a ser más que victoriosos cuando nosotros, Señor, esperamos en ti, Señor. Padre, que esta tu palabra, Señor, haya llegado a los corazones, Señor, y que, Señor, que no haya sido un mensaje nomás así al aire, Señor, sino de que haya quedado grabado en nuestros corazones, pero también vivirlo, practicarlo, Señor, hacerlo nuestro esa palabra, Señor. Padre, Señor, síguenos ayudando para seguir adelante, seguir confiando, Señor, en ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único, tú eres nuestro Dios que haces la diferencia en todo, Padre. En esta hora, Padre, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos que se esforzaron por estar aquí en tu casa, Señor, sí, Señor, porque confían en ti de que tú, Señor, estás con ellos y que tú nunca los vas a dejar, Señor, porque ellos siguen esperando en esa respuesta que tú tienes para ellos. Gracias, mi Dios, en esta noche. En esta hora, hermanos, yo no sé sus problemas, yo no sé su situación.